Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bien, amigos, bienvenidos al programa Energías y Misterios, un viernes más aquí en Radio Despí, en el 107.2 de su FM. Hoy vamos a hablar de una cosa que seguramente muchos conoceréis y otros desconoceréis. Hablamos de esas rutas misteriosas que se organizaron hace ya tiempo con gente muy importante dentro del misterio. Hablamos de unas rutas donde se visitan sitios, lugares, hechos históricos, hechos que han tenido que ver o relacionados con el misterio y que un grupo de profesionales, parapsicólogos, investigadores y gente seria del misterio hacen que sea una ruta deliciosa para adentrarse en este mundo tan oscuro y tan desconocido. Hablamos de las rutas del misterio. ¿Y quién mejor para hablar de misterio y de esas rutas misteriosas que nuestro amigo Juan Carlos Chávez? Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Háblanos un poquito para la gente que no conozca lo del mundo del misterio, las rutas del misterio, porque claro, quien no lo escuche, quien no lo sepa, quien no lo conozca, puede pensar que es un sacacuarto, ¿vale? Como muchas rutas que hay, pues a nivel de visitas de pueblos, de visitas de ciudades, de visitas de arcos históricos, pero no, realmente es una ruta informativa explicando los casos reales de misterio y los sitios que se han encontrado evidencias parapsicológicas y que nos explican el qué, cómo y cuándo han sucedido y por qué, ¿no? Explícanos todo esto, Juan Carlos. A ver, mira, por ejemplo, vamos a hablar de... Hay dos empresas ahora mismo que se dedican sobre todo a... Vamos a centrarnos en la ciudad de Barcelona, por poner un ejemplo. Una de ellas, por ejemplo, que conozco bastante bien, porque los conozco a ellos personalmente, es Mediáticos en Ruta. Mediáticos en Ruta se centra sobre todo en la ciudad de Barcelona. Cuenta con incluso, yo creo que es ahora mismo más de 40 tipos de rutas históricas por la ciudad de Barcelona. O sea, ya no solamente el misterio, ya cogen, por ejemplo, la historia de medieval, historia, por ejemplo, poética de escritores incluso, o sea, es increíble. Está llevada por, como tú decías, son profesionales, o sea, son historiadores, son personas e investigadores, y compañeros incluso de los compañeros nuestros en las ondas, porque también salen en programas de radio en Barcelona y tal. Por ejemplo, una de ellas es Marta en Beach, si no me acuerdo, ¿no? Si no recuerdo Marta mal. en Beach es de la otra empresa. Esta empresa que digo yo ahora es Mediáticos en Ruta, que está dirigida por Violán Muñoz Genovés, que ya digo, está en la radio. Y luego, por ejemplo, su marido, Manuel Saavedra, que lleva, bueno, lleva editoriales y tal, trabaja en editoriales bastante importantes, no voy a decir nombres, o sea, y entonces, pues, aparte de su trabajo, tienen este tipo de empresa y es bastante interesante porque, por ejemplo, la ruta misteriosa se puede dividir incluso en 4 etapas, 4 rutas. O sea, hay una primera ruta que es bastante interesante porque coge todo el barrio gótico, lo que es el Raval, por ejemplo, ¿no? Incluso la vampira del Raval. Bueno, te van explicando de una forma totalmente profesional con tus pinganillos. O sea, ellos van hablando, van comentando y lo escuchas por unos auriculares, ¿no? Y luego, pues, básicamente, pues tienen todo este tipo de, ya digo, de rutas extras que tienen, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Mira, la Barcelona medieval de la Ribera, por ejemplo, que es la zona medieval más antigua de la zona de Barcelona. Incluso, por ejemplo, otra ruta, la Barcelona masónica. Se meten con eso. Por ejemplo, una que es muy interesante, que la tengo que ver, que va de retro. Exorcismos en Barcelona. Increíble, ya digo. Barcelona es una ciudad mágica
Uy, sí. que no tiene nada que ver con el misterio, pero por ejemplo tenemos el puente que cruza de la Generalitat a la Casa Consistorial, que se Mm, utilizaba por el presidente de la Generalitat para escapar de las multitudes y no pisar la calle. sí, Tenemos las famosas bocas que se dejaban los niños en los orfanatos antiguos de Barcelona, que eran como una especie de porticones que habían en la fachada de las iglesias sí, y la gente dejaba los niños ahí en las iglesias. sí. Hay las antiguas vaquerías de Barcelona. Claro, Barcelona, ¿No? aparte de una ciudad medieval, aparte de una ciudad esotérica, que también lo era, es una ciudad mágica en el tema de historia, en el tema de música, en el tema de artistas, en el tema, no, es una ciudad multicultural, Mm, no solamente el misterio, pero Barcelona sí que es real, que da mucho juego al tema del misterio. Todos conocemos, por ejemplo, las antiguas cárceles de Urquinaona, ahora no me acuerdo, de Vía Layetana, la cárcel de Vía sí, Layetana, que sí, ahí la modelo. hubo muchas represiones en la época franquista Sí, y se han sucedido temas muy escabrosos en el tema del misterio, que la misma policía incluso lo cuenta abiertamente, ¿no? Y hemos oído voces, hemos oído golpes, hemos oído pasos, hemos oído golpes en la barandilla y allí no había nadie. Claro, evidentemente Barcelona es muy mágica en todos estos claro. sentidos, Juan Carlos. Bueno, tiene casi 2000, bueno, aproximadamente 2000 años de historia. Hay historia que además está acumulada en sus piedras. O sea, es que, por Sí, sí. ejemplo, eh, si vas, por ejemplo, al Museo de Historia de Barcelona, en la ruta, por ejemplo, paseas por la Barcín, o sea, por la ciudad romana que está debajo de la Romana. catedral, bueno, Sí, todo sí, lo que sí, es. sí, 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 sí. O sea, quiero decir que es una ciudad que es medieval, es romana, eh, es moderna, pero todo con una acumulación de historia y de energía que la hace de eso, la hace pues, especialmente mágica. A diferencia, por ejemplo, a lo mejor de otras ciudades que son más cosmopolitas, más modernas y no tienen a lo mejor una historia tan antigua, ¿no? Tan arraigada. Pero bueno, básicamente, pues con esta empresa, con Mediáticos en Ruta, te puedes encontrar, pues yo invito a que se pueda visitar la página en cuestión de Mediáticos en Ruta, porque es que, pues, ya digo, tienes la posibilidad si eres extranjero, bueno, o vienes a visitar Barcelona, dice, oye, pues mira, quiero visitarla y que me enseñen las rutas, ¿no? O sea, que me enseñen la ciudad, ¿no? Eh, pues una empresa como esta va genial, porque primeramente que son, ya digo, son historiadores, son personas que conocen perfectamente los entresijos de la ciudad, ¿no? O sea, tú imagínate, arcanos y misterios de la ciudadela. O sea, yo, por ejemplo, voy a la ciudadela y sí, vale, muy bonita, es modernista, o sea, con este estilo modernista, pero yo, por ejemplo, de la ciudadela sé lo justo y necesario. O sea, pero ellos, por ejemplo, pues hacen ese tipo de visitas, te hacen misterios y leyendas, te pasean o, por todo lo que es el casco antiguo, la ciudad medieval de Barcelona. O las Ramblas, por ejemplo, te hacen un recorrido por las Ramblas con sus cruces y cruce de caminos y te enseñan, por ejemplo, los locales que todavía hay, que son, bueno, no centenarios, ya van para los 200 años, algunos de ellos. Y entonces, pues quiero decir bueno, pues uno cuando organiza un tipo de visita así, para no ir perdido, pues este tipo de empresa va genial, porque tú los llamas, o sea, ellos te montan según las necesidades y entonces dices, oye, mira, día uno te voy a enseñar esto, te voy a enseñar el modernismo, por ejemplo, de Barcelona. Incluso tienen una ruta que es la ruta que mucha gente desconoce, que yo incluso desconocía, que es el camino de esclavos, que es la zona de donde está el puerto de Barcelona, ciertas zonas en las que había mercadería de esclavos, o sea, donde se acumulaba como se acumula la carne o se acumula el pescado. Eh, Muy cerca de las Drasanas, sí, sí, que, sí, sí, actualmente se ha descubierto que habían restos arqueológicos del siglo XVI
porque Sí, se contaban que eran del siglo XVIII y excavando en las mismas drasanas se encontraron restos del siglo XVI. O del sea, siglo X. imagínate. Claro, correcto. Quiero decir que, que te puedes encontrar con un montón de muchísimas rutas bueno, que para alguien, ya digo, que a lo mejor viene 4 o 5 días de vacaciones, pues de esta manera, pues te dan un catálogo, tú lo hablas con ellos, lo reservas con ellos y entonces sabes perfectamente, lunes esto, martes, miércoles, o sea, y de una manera así muy sencilla te olvidas de tener que buscarte la vida, programar y tal, y entonces te los dejan ellos en bandeja, o sea, te lo dejan muy bien. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, hacíamos excursiones a lo que es el Poblasec, donde están las murallas, donde está todo, Sí, hacíamos excursiones a los antiguos oficios. Había el mm, vidriero, había el chistaller, o sea, el que hacía las cestas de mimbre, había el zapatero, había el tejedor, había el que cardaba la lana. Habían un montón de oficios que hoy en día se han perdido. se han Pero yo te perdido. estoy hablando de los años 80, años 80, 90, que éramos niños, íbamos allí con nuestros padres a ver todos aquellos oficios antiguos que se reproducían en muchos de los portales de ahí de las murallas. Increíble. No Sí, sé si sí, sí, todavía por se aquella hace, zona. si todavía se hace, pero era impresionante, porque era un viaje en el pasado totalmente gratuito, ¿eh? Sí, sí, por ejemplo, ellos tienen una ruta que yo creo que se ajusta precisamente a esto, que es, por ejemplo, la Barcelona de los gremios, donde precisamente te hacen un recorrido por los distintos barrios que eran gremios, ¿vale? Barcelona estaba dividida, la Barcelona, sobre todo Ciudad Bella y Paula Sec, estaba dividido en gremios, y entonces pues te decía, te hacen la visita de lo que eran o sea, carpintería, o sea, ya digo, lo que cargan la lana, o sea, todo lo que eran los gremios más importantes de Barcelona. O sea, eh, por ejemplo, te dice, o sea, te enseñan, por ejemplo, hay una ruta que es muy interesante porque es el Chicago de los años 20 en la Vía Layetana. Que eso es algo que, por ejemplo, pues a mí yo me quedé, dije, hostia, pues a lo mejor me interesaría ver la ruta, ¿no? Me llama la atención. Y es que es verdad, o sea, la Vía Layetana, en muchos aspectos, por su sistema constructivo y los locales que había en su época, pues parecía precisamente la avenida principal de Chicago en los años 20. Y entonces, pues, es una ruta que dice, bueno, pues es interesante. Por ejemplo, el teatro, o sea, la historia, por ejemplo, te hacen la ruta, por ejemplo, del Teatro Apolo, ¿no? O sea, todo el Ajá. Teatro Apolo, o sea, todo lo que eran el Broadway del paralelo, que le llamaban en su época. Sí, tenías, por ejemplo, también las dos grandes vilas de Barcelona, que luego se adhirieron a Barcelona, que era la Vila de Gracia y Sí, Poblenou. Y Poblenou, por ejemplo, era el Manchester catalán. sí, Poblenou estaba denominada como el Manchester catalán también, un dato sí, curioso, por toda la empresa de telares, transportes, fábricas que habían en el fábrica, Poblenou. Date todo. cuenta que, por ejemplo, en el barrio de Poblenou existían toda la zona de telares de Cataluña, casi de Sí, España. Se fabricaban allí todas las telas, los alfombras, los suéteres, se fabricaba todo allí, las telas. Luego habían si no recuerdo mal, 5 cines en el barrio del Poblenou, que era un barrio, que era una vila. Luego habían todas las empresas de transporte de Cataluña. sí, Había la fábrica RAM, había sí. la Letona, había la fábrica de las cucharas, había la Hispano Olivetti, había la fábrica Frigo, había la Suez, había un montón de fábricas y de Bueno, empresas. Era el Manchester catalán, evidentemente. Era el Manchester catalán porque era una ciudad productiva, era un barrio productivo. A sí, raíz sí. de las Olimpiadas de Barcelona 92 se especuló con el suelo y se perdió absolutamente todo, absolutamente Sí, todo. Un barrio que era obrero, un barrio que era de trabajo, un barrio que era de pescadores, actualmente se ha convertido en un barrio de ricos y de sí, sí, pijos, sí. hablando claro. Y No, lo no, sí, hablo sí. porque yo soy de este barrio. Bueno, yo nací en Gracia y me crié en el Poblenou. Soy de las dos vilas. Soy de De las las dos dos vilas. filas, sí. Pero realmente el Poblenou, a partir de las Olimpiadas de Barcelona 22, se destrozó. Que no digo que no esté bien lo que hayan hecho, ¿eh? Pero se ha convertido a ser un barrio obrero, a ser un barrio de hoteles y de oficinas.
Sí, Entonces, sí. claro, se destruyeron un montón de puestos de trabajo. Tenemos, por ejemplo, historias increíbles del misterio en el barrio del Poblenou, que no me cansaré nunca de repetirlo, como es el Santet del Poblenou, aquel chico que en un incendio salvó la vida de otros y con el sueldo que ganaba, como venía de una familia humilde, lo repartía con los pobres de la calle hasta que el incendio, salvando gente, murió y ahora dice que concede milagros, que tienes que dejar la carta y regresar marcha atrás sin mirarlo para que te se cumpla el contrato, o que allí tienen que limpiar las cartas cada semana porque se acumulan en el nicho un montón de Claro. cartas de gente que le piden ayuda. El Santet del Poblenou tiene, aparte el cementerio del Poblenou, y yo sé que el de Montjuïc es espectacular, pero el cementerio del Poblenou tiene una cantidad de gente importante enterrada allí, tiene gente tan importante enterrada allí y mausoleos tan importantes y unas obras de arte Pero no que sé. cualquier cementerio de Europa pagaría por ser igual que el cementerio del Poblenou. Es increíble, pero a ver, hablo porque me toca la piel, ¿no? Me toca la piel cuando No, hablo es del que es Poblenou, Mario. me toca la piel, ¿no? Incluso uno de mis libros habla del barrio del Poblenou. Pero es que es espectacular el barrio de Poblenou, solamente el barrio, la historia de misterio antigua, medieval, por ejemplo, ya si nos alejamos un poquito, el famoso campo de la Bota, donde se Hostia. fusilaba a la gente y por eso Sí. tiene el nombre que había en las barracas del campo de arroz de la Bota, donde se crió pues el Vaquilla, el Torete, toda esta gente allá al lado de la mina. Claro, evidentemente tiene una historia de bandoleros, medieval, de extraverlo, de historia, de misterio, el barrio de Poblenou, que es brutal, es brutal. Y es quizá con el barrio de Gracia uno de los barrios más importantes de Barcelona en el tema de estas rutas, ¿no? Y no se explica tanto en este tipo de rutas este barrio, porque No, yo no, creo no, que no, no. se lo merecía, que tuviera un detalle especial, que estas empresas, que lo Bueno, hacen tiene. fantásticamente, tuvieran un detalle con el barrio del Poblenou, ¿eh? Mira, te digo una cosa. Mientras que Rutas Misteriosas, que es la siguiente empresa que hablaremos, no lo tiene, en Mediáticos en Ruta tienen una ruta solo y exclusivamente para recorrer la historia del Poblenou, por ejemplo. Pero es que hay mucha historia en el ¿Vale? Poblenou, muchísima. Es que si es lo que tú dices, Tenemos al famoso doctor Trueta. sí, por Tenemos al ejemplo. famoso doctor Trueta, por ejemplo. Y claro, evidentemente el Poblenou es que las Ramblas, bueno, todo. Sí, mira, En por el ejemplo, tienen tema de la guerra civil habían los antiguos búnkers en la los playa de la búnkers del Morella. Poblenou, sí. Claro, evidentemente hay muchas cosas que se Pues, desconocen de este barrio. pues si se quiere conocer, por ejemplo, los entresijos de Barcelona, o sea, desde el modernismo, desde las épocas medieval, los barrios de Barcelona, porque tiene una ruta que se llama el Intenso Olor a Mar, que es la Barceloneta, y La Barceloneta, otro hacen una barrio, ruta otro por la barrio mítico. Barceloneta, ¿vale? O sea, hacen, por ejemplo, la Tamarita, hacen desde Jardinets a Lesseps, o sea, por ejemplo, mercados de Barcelona, te hacen un recorrido por los mercados más antiguos de Barcelona y todo. Un recorrido, por ejemplo, que es la mujer y la fábrica y la familia, que es digamos, una visión diferente, que es la de la mujer trabajadora en la época industrial, en el inicio de la era industrial. Hacen dos rutas en el sitio, o sea, tienen una primera ruta que se puede ampliar como una segunda ruta. Bueno, el Portal del Ángel, por ejemplo, la cultura funeraria en Barcelona, o sea, algo que, por ejemplo, pues muchas veces se nos escapa, ¿no? A mí personalmente, y bueno, a lo mejor como necrófilo o lo que sea, como quieran llamarme, pero no, a mí me gusta visitar y como tengo familia en Francia, mi mujer es francesa y visito de Francia, me gusta visitar los cementerios antiguos, ¿vale? La mayoría de los pueblos tienen, los cementerios suelen estar divididos en dos etapas. Hay dos tipos de cementerios, están adosados unos a otros, pero están divididos por un muro. Entonces, habitualmente está un cementerio antiguo, que es habitualmente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y normalmente luego a partir del año 46, pues hay habitualmente
otro cementerio adosado, que es el cementerio moderno. Mucho más frío, mucho más. A mí me gusta visitar ese cementerio anterior, ¿no? Y es alucinante la diferencia que hay hoy en día con el arte. O sea, esos cementerios antiguos te encuentras esos mausoleos, incluso a lo mejor pequeñas tumbas, hasta el más sencillo, con unas cruces talladas, unos trabajos muy, muy interesantes, ¿no? Esas, como en las películas, ¿no? Ver esas tumbas que ya están hace décadas y décadas y décadas abandonadas, que ya se han deformado, por ejemplo, las cruces están dobladas, o sea, por lo que sea, por el terreno y tal. Y a mí me gusta muchísimo lo que es el visitar ese tipo de cementerios, porque realmente te están indicando un tipo de historia. O sea, hoy en día, por ejemplo, lo siento, pero un cementerio frío, o sea, un cementerio con nichos, con una lápida, o sea, una losa que dice bien poco, pues resulta bastante frío, ¿no? Ver ese tipo de tumbas en las que, pues, el amado hijo, amado esposo, no sé qué, o sea, te ponen ese tipo de trabajos y además con unas losas trabajadas, talladas. A mí me gusta por eso, porque te indica historia. Y ellos, por ejemplo, este tipo de rutas, pues, por ejemplo, cuando hacen este tipo de paseo, pues tienen la posibilidad incluso de visitar algún tipo bueno, de cementerios, o sea, sobre todo, por ejemplo, cuando paseas por el Poblano, pues claro, o sea, si haces una ruta también en Montjuic, visitar, por ejemplo, todo la zona de Montjuic, que no te enseñen, por ejemplo, el cementerio de Montjuic o el de Poblano, ya digo, pues quedaría bastante pobre. Ya digo, es una iniciativa bastante importante. En Barceloneta, por ejemplo, podemos encontrar personajes muy queridos televisivos que ya falleció, que es Bernardo Cortés, por ejemplo. Bernardo Cortés, es verdad, conocido como el trovador de la Barceloneta, que actuaba mucho en la calle Pescador y sí, estaba yo lo siempre en los conocí. bares cantando y tal. Luego Buenafuente lo ridiculizó, pero sí que realmente que era un personaje muy querido en toda la Barceloneta también. Pues sí, yo, claro, yo lo conocí. O el sheriff, La Barceloneta el rey de la gafa. Sí, sí. yo comiendo un día y el hombre, pues, con su guitarrita, el hombre cantando. Y claro, mi mujer decía, ay, me suena, y digo, sí, este hombre en su momento podía haber hecho dinero, pero se aprovecharon de él. Se aprovecharon de él, se aprovecharon De él. de él. Sí, sí, Él era lo que en la Edad Media se llamaba un trovador, que iba por los sí. sitios cantando poesía y todo lo que le parecía y hacía la crítica. No, yo cuando lo vi, a mí me pareció bien, triste, porque es triste ver que una persona, pues eso, no me gusta, y sí, y hoy en día tampoco me gusta. Y lo he visto en distintos medios que ahora están empezando otra vez a salir estos personajes televisivos que se las dan como ya digo, utilizan el sistema del payaso listo y el payaso tonto. Buenafuente lo sacó como el Palomino, si nos acordamos, Buenafuente le sacó como el Sí, Palomino, lo sacó como el Palomino. riéndose del pobre hombre, sí. Bueno, o el Cárdenas, por ejemplo, en su época también. Sí, también el Cárdenas dejémoslo estar, porque el No, Cárdenas se ha rido hasta de su propia madre. O sea, Cárdenas dejémoslo porque está vetado en todas las televisiones y radios. O sea, pues mira, estará vetado, pero está apoyando una iniciativa de la televisión valenciana, de la nueva, la pública, que hay un programa que se dedica a hacer precisamente el sistema de Cárdenas, Buenafuente y esta gente, que es coger a gente que no les pagan, o sea, cogen a gente para ridiculizarlas. ¿Vale? acordémonos de Cárdenas cuando empezó con Carlos Jesús, con el Posí, toda esta gente que Sí. se reía de ellos en su cara. Y Pues, esta gente podía tener razón, no podía tener razón, podía ser gente que tú lo vieras de forma ridícula, la forma que actuaban, pero no tenía ningún derecho a que la gente se riera de ellos, ningún bueno, derecho.
Tú sabes bien que los que llevaban este tipo de programas lo que hacían era sobre 3 horas de rodaje, cogían el metraje que más les interesaba a ellos. Sí, Sacado claro. a lo mejor sacado de contexto, pero utilizado para la risa, o sea, para hacer su programa. Qué daño ha hecho la televisión en Barcelona, ¿eh? Qué daño ha hecho la televisión en personajes de Barcelona. Sí. A ver, o sea, no hacían daño a nadie. En Barceloneta teníamos a Nina Pastori también, teníamos la Nina Pastori también, teníamos al Pescailla también por ahí, que se recorría todo el barrio de Gracia, el barrio de Barceloneta. Qué grandes barrios Barcelona, qué grandes barrios históricos. Por eso digo que... El Peret en el barrio de Gracia, por ejemplo, toda la cultura caré que hay en el barrio de Gracia, que es una cultura muy amplia, muy amplia. Cuando hablamos de cultura caré, no estamos hablando del típico gitano de barrio, estamos hablando de una cultura alta, una cultura intelectual inteligente, que tenían un arte y tienen un arte impresionante en el tema de la música. Los gitanos más ricos de Barcelona están en el barrio de Gracia, precisamente. Es increíble. Por eso digo que si se quiere este tipo de ruta, hacer este tipo en profundidad, está Mediáticos en Ruta. Luego, bueno, ahora vamos a pasar Mediáticos en Ruta. Esta empresa, ya digo, es tal cual, se puede encontrar en la web. Y vamos a hablar de otra, que es otra iniciativa posterior, que ya llevan desde, o sea, esto, mientras que Mediáticos en Ruta llevan desde el 2000, desde principios del 2000, llevan 20 y pico años ya en la brecha. Rutas Misteriosas llevan desde el 2013, ¿vale? Es otra empresa, Rutas Misteriosas. Lo que pasa es que Rutas Misteriosas es una empresa que se dedica a nivel nacional, ¿vale? Ya sea Cartagena, ya sea la zona de Granada, la zona... pero está compuesta sobre todo, esta es otra historia, porque esta está, bueno, como tú decías antes, por ejemplo, te puedes encontrar en la Tarrasa Misteriosa a Marta Envid, por ejemplo, investigadora y tal, ¿vale? Y esta empresa... La antigua Egara. Sí. La antigua Egara, pero bueno, se ha puesto Marta Envid, a lo mejor es mucho más comercial, para la radio, para todo lo que ya hace hoy en día. Pero es una empresa que está compuesta, bueno, supongo que algunas personas... el más antiguo, por ejemplo, el creador de la empresa es Luis Rodríguez Bausá, ¿vale? Que es un investigador, bueno, es de la zona de Toledo, bueno, de la zona centro de España. Es el que creó primero las rutas misteriosas. Hay que ver que en realidad nació en la zona centro, San Madrid, Toledo, en la zona donde nació este tipo de iniciativa, ¿no? Claro, toledano, pues Toledo tiene su historia. José Manuel García Bautista, por ejemplo, este es uno de los puntales, digamos, del equipo, periodista y escritor y tal, ¿no? O sea, bueno, es también de Andalucía, por ejemplo. José Manuel Frías, pues ya digo, Marta Envid. Podemos encontrarnos a Juanca Romero, que es también comunicador, o sea, tiene bueno, no sé qué radio ahora mismo. Marta Envid, ya digo, ya lo hemos dicho antes. Carlos García Fernández, por ejemplo, es un escritor y periodista. Es gallego, o sea, la zona de Galicia, o sea, 50 puntos mágicos de Galicia, o sea, es escritor. Bueno, no sé, hay Santi García, lo conozco personalmente, y Verónica Cano, que son tanto de Cartagena como de Elche, que son, por ejemplo, Verónica Cano es criminóloga profesional, trabaja y es criminóloga y escritora. Y entonces, pues, es autora también de un libro que se llama Elche, Misterios, Leyendas y Tradición, ¿no? Ya digo, la conozco personalmente, es una persona, o sea, seria, responsable. Posiblemente son de las personas más serias y responsables que tiene la empresa, ya lo diré por qué. Y Santi García también, arqueólogo y escritor. Por ejemplo, escribió el libro Enigmas y Misterios de la España Oculta.
entre otras Es cosas, que, ¿no? es que España tiene una historia a nivel de ocultismo desde la época de los bandoleros, a la época romana, a la época medieval, a la época de los íberos. Es que España tiene un cariz misterioso impresionante. Una de Sí, las sí. grandes figuras, por ejemplo, del misterio, bueno, del misterio, del bandolero, por ejemplo, del bandolerismo, por ejemplo, fue el tragabuches. El tragabuches, por ejemplo, fue uno de los misterios y uno de los bandoleros más famosos de España, que muy poca gente lo reconoce. Era extraordinario ese hombre, extraordinario en el sentido de que era un asesino que incluso cuando cogieron a su banda, los cuartearon en trocitos y los Sí, repartieron por el camino para que no se volvieran a juntar, ¿no? a juntar. El miedo que les tenían, ¿no? O sea, cuidado con la España que tenemos misteriosa y de bandoleros. Es increíble, ¿eh? Es una España Sí, muy, sí. muy, muy, muy bonita, muy bonita. Hay que conocer España porque es una tierra mágica y así nos vamos, como has dicho, a Galicia con las meigas y todos los rituales esotéricos de allí. Es que puedes alucinar, Sí, la sí, verdad. es que ya digo, esta empresa lo bueno, la parte buena que tiene es que ha sabido englobar toda la península ibérica, o sea, desde Galicia, Asturias, el País Vasco, Valencia, Murcia, Andalucía, o sea, todo lo que es el sur de Andalucía, Madrid incluso, porque tiene una ruta en Madrid. Cuenta que como asociado últimamente, pues tiene como en la visita a Madrid, tiene a Aldo Linares, que no está todavía en el, ya digo, es un asociado, ¿no? No está en el listado, digamos, de los guías Oficial, oficial, pero que es un asociado, es una persona que acompaña habitualmente a la guía oficial de la zona de Madrid. Bueno, pues también hay Félix Friaza, por ejemplo, que es el director y, bueno, y presentador del programa de la Academia de los Nocturnos. Bueno, es un programa con un amigo, compañero, Enrique Romero, o sea, bueno, hay una infinidad, yo creo que son más de 40 o 50 los miembros repartidos por toda España que tienen como de amigos guías de la ruta, ¿no? Bueno, hay algunos, por ejemplo, algunas rutas han caído debido a ciertas razones y tal, como es una lástima, pero la de Gerona, Gerona ahora mismo no tiene ningún guía, tiene por ejemplo, bueno, a un personaje que se las ha dado de ser lo que no era y tal, un tal Jorge Ríos. Mira que Gerona tienes toda la zona de Rosas, de la Escala y todo aquello de allí, griego, romano, antiguo, que se podría hacer una ruta espectacular, ¿eh? Por las tierras de Gerona, ¿eh? Sí, pero mira, confiaron en la ruta en un personaje, ya digo, un personaje que en su momento se creyó pues Dios en el mundo del misterio, ¿vale? De esas personas que dicen yo hago así y esta persona desaparece de esta asociación, bueno, no sé qué. El caso es que es una persona que en realidad ha terminado en la cárcel por maltrato. Hablamos de los fantasmas de carne y hueso. Sí, de los fantasmas de carne y hueso, ¿no? Bueno, pues eso ha sido un maltratador, o sea, como maltrato y tal, y ha terminado con sus huesos en la cárcel. El caso es que es una lástima porque pues Gerona merece, yo creo que como ciudad Es merece una de las ciudades más importantes que hay, Gerona. Gerona, su ruta y tal, ¿no? a Entonces, nivel de historia, tiene una historia brutal, una historia de comercio romano y griego espectacular. Y creo que hay que conocerla mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. hay que potenciarla porque Que es una, Gerona está muy cerca también de lo que fueron el comienzo de la lucha del francés, donde pues pues viene por ejemplo el condado de Barcelona, venía de allí, del condado de France, sí, y claro, evidentemente era una ruta a nivel histórico, a nivel de conciencia, a nivel de arqueológico, a nivel de cultura, es una ruta brutal,
brutal, brutal, brutal. Hombre, Qué Gerona. o sea, por ejemplo, Gerona Capital, por ejemplo, tienes desde las primeras encuentros con los griegos, romanos. Los romanos tuvieron muy poco, pero sobre todo la influencia luego, por ejemplo, del barrio judío, ¿no? Que ahora están reconstruyendo y están reedificando, digamos, reconstruyendo y ya digo, es una ruta también muy interesante y entonces es una lástima que no se tenga y tal. Y como tal, por ejemplo, ahora, de las rutas, por ejemplo, de Cataluña, han quedado descolgadas, que aunque las tienen en catálogo, pero te dicen que no tienen guía ahora mismo. Está Girona, Lleida y Tarragona. O sea, ahora mismo la que queda es la de Barcelona. Lleida es una historia brutal también, ¿eh? Sí, Lleida, sí. toda la época musulmana, que normalmente todos los musulmanes llegaban hasta Lérida, Lérida era toda musulmana, tiene una historia, un arte, una historia brutal, 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 brutal. Y parece que está la gran desconocida, ¿no? Y Tarragona, no te digo nada. Tarragona con lo que era la Tárraco antigua, aquello es brutal. Los túneles, el anfiteatro romano, que es más grande que el de Roma. El anfiteatro de Tarragona es más grande que el de Roma, es más voluminoso que el de Roma. En cambio está totalmente destruido. El anfiteatro, bueno, es que Tarragona es brutal a nivel arqueológico, a nivel de historia y a nivel de cultura. Era el puerto de Europa. Tárraco Tárraco era más importante que Barcino. Sí, exactamente. Entonces, que esas tres ciudades, Barcelona, perdón, Tarragona, Lérida y Gerona, las tres ciudades más importantes de Cataluña estén quitadas de estas rutas misteriosas, me parece una barbaridad. El problema que están teniendo es que en esta ruta, en estas zonas, pues ahora mismo pues no tienen a nadie, digamos, con la profesionalidad para poder realizar unas rutas en condiciones. Sé que, por ejemplo, con la de Gerona, ya digo, con este personaje, tuvieron bastantes problemas porque este personaje era muy dado a inventarse las cosas. ¿Vale? Y o sea, es que Gerona no necesita que inventes nada. Sale todo. Gerona tiene su historia. Entonces, claro, se les cogió, bueno, y tuvieron bastante jaleo a cuenta de la profesionalidad o de la veracidad de los datos que estaban dando, ¿no? Claro, bueno, a ver, él podía pensar que dándole relleno, digamos, rellenando con misterio esa historia de Gerona, pues podía agrandar, digamos, el número de personas que fueran interesadas a visitar Gerona. Es que, como tú has dicho, Gerona, Tarragona, Lleida, no necesitas. Si tienes, ya tiene más de 2000 años de historia. Tiene su historia. Ya tiene más de 2000 años de historia y misterios, o sea, misterios los que quieras. Pero bueno, vamos a centrarnos por lo que queda. Que en la zona de Barcelona, pues tenemos a Barcelona Paranormal, que hacen una ruta por la zona bueno, quedan, por ejemplo, en la estación de Francia. A ver, yo personalmente, por ejemplo, pues no me interesa, no me gusta tanto como, por ejemplo, la otra ruta, porque el temario no es para mí, tan interesante. Es como te recorren, por ejemplo, los poltergeists espeluznantes de la calle Aguilers, el Palacio de Moncada, los aparecidos, por ejemplo, en la Plaza Real de los que decapitaban, o sea, los ejecutados en Barcelona y tal, ¿no? Bueno, no la he hecho, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, todo lo que cuentan pueda ser también veraz. ¿Vale? Supongo que recorrerán también la famosa Plaza del Pi. Sí, la Plaza del Pi también. Claro, que es uno de los sitios históricos más importantes de Barcelona también. Y la Plaza de la Sal o la Plaza del Rey. O el Portal de l'Àngel también. Claro. Bueno, ellos hacen en el recorrido, por ejemplo, lo que te ponen es en distintos sitios que ha habido investigación y tal, pues te ponen audición de psicofonías.
Claro, yo digo, a ver, me tengo que creer, ya, o sea, como investigador, digamos, mínimamente serio, tengo que, me quedo y digo, bueno, me lo tendré que creer, ¿no? O no, porque ya sabemos, lo de las psicofonías es un mundo aparte. Pero, Hablando de psicofonías, ¿sabes un sitio donde más psicofonías se cogían y ahora mismo está totalmente cerrado? ¿dónde? El paso de la luz, el túnel de la luz, ¿cómo se dice? Ostras, no me acuerdo cómo se llamaba. El que había debajo de Plaza Urquinaona, la Avenida de la Luz. La Ay, Avenida de la Luz. La sí, Avenida de la Luz. Era terrible aquello. Era terrible y está cerrado actualmente. bueno, no sabía que estaba la Plaza Urquinaona, no sabía que estaba cerrada. Sí, El, sí. El túnel, sí, sí. bueno, a ver, siempre has ido con la historia, claro, es un túnel, ¿vale? Y entonces, pues claro, todo eso que podías llegar a oír, hasta qué punto, por ejemplo, podían ser desagües, podían ser de algún piso, o sea, que era muy interesante, pero Sí, sí, claro, no, no, sí, claro. yo Claro. a ver, Era un sitio que era visitar. sí, 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 era visitable, pero yo supongo que tanta gente se acumulaba allí haciendo investigaciones, como digo yo, digo, si en el momento en que sois más de 6, los resultados, o sea, se caen en picado, porque es que todos son interferencias de unos y de otros. Pues tú imagínate en un pasadizo como Es este. igual que los baños públicos de Plaza Cataluña, que Sí, es antes se verdad. utilizaban para hacer extraperlo, Sí, intercambio, y ahora pues se utilizan para otras cosas más delictivas, ¿no? Pues el pase de droga y tonterías de estas. bueno, otro extraperlo. Sí, sí. Otro Otro extraperlo. extraperlo. Otro extraperlo. Sí, o sea, es horrible, pero bueno. Eh, bueno, ya digo, van a la Catedral del Mar, o se hacen unas rutas, por ejemplo, ya digo, los espectros enterrados en un fosario, bueno, van por distintos sitios donde dicen que hay soldados enterrados, bueno. Hacen, por ejemplo, la ruta del Sacamantecas, Ajá. ¿vale? Y dices, bueno, y hacen, bueno, y hacen la visita, eso es interesante, a un lugar en el edificio Chifré, ¿vale? Que un equipo de televisión hizo una investigación paranormal. Y dices, bueno, pues una investigación, no lo sé hasta qué punto. Bueno, son dos tipos de empresas. Yo personalmente creo que el sistema más habitual o el sistema o la empresa mejor, por ejemplo, creo que más profesional es la primera que hemos hablado y tal. Y digo, bueno, pues así ya mediáticos en ruta, por ejemplo, pues eso, puedo considerar que te da, a mí me da más, o sea, porque los he visto, o sea, es bastante interesante porque los ves, o sea, cómo funcionan por Barcelona, o sea, con su banderita, su paraguas y tal, y van explicando todo. Y es interesante, ¿no? Porque bla, 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 te están explicando. Un día me encontré con ellos, mi mujer y yo estábamos, y me encuentro con uno de ellos que estaba haciendo la ruta, precisamente estaba bajando, estaba por el lateral de Vía Layetana, y va, hombre, Juan Carlos, y saludando así con el micrófono abierto, y todo el mundo, hola, Juan Carlos. O sea que es una gente que ya digo, son simpáticos, o sea, se hacen de querer y sobre todo son muy profesionales, o sea, son historiadores, son personas que realmente en este aspecto no te van a vender la moto o mentiras, o sea, es que lo hemos dicho antes, o sea, es que si Barcelona, como Tarragona, Lleida, bueno, como cualquier ciudad de España, está llena de misterio. Te lo voy a resumir en una frase, son los grandes incomprendidos, incluso en su propia familia, porque todos los que nos dedicamos a esto y lo hacemos con el corazón abierto,
sin esperar nada a cambio. Recibimos muchas críticas Sí. y somos muy señalados con el dedo a veces por nuestra propia familia. Y a ti te pasará igual que me pasa a mí, igual que le pasa a toda esta gente, Juan Carlos. La suerte, bueno, entre comillas, no es que diga que esté contento por ello, pero la suerte es, o suerte o desgracia, que yo ahora ya no tengo a nadie. Ya no tengo ya a mis padres, no tengo a esas personas que en un momento dado podían decir, estás perdiendo el tiempo, que no sé cuánto, ¿no? No la tengo. Sí, que como cualquiera de los investigadores o cualquiera de los amantes de la búsqueda del misterio hemos sufrido. Yo personalmente, pues ahora creo que en cierta manera estoy más liberado. O sea, ya no tengo esa pequeña carga que detrás de la oreja, ¿no? Sí, es verdad. Es una lástima porque lo que, por ejemplo, personas pueden considerar, ay, pues mira, es un gran investigador, o no sé qué, no sé cuánto, te tiene en cierta estima, y encontrarte con que tu misma familia te diga, eso son tonterías. ¿Acaso estás viviendo de eso? ¿Acaso estás ganando dinero? ¿Estás forrado? A mí me lo han dicho, ¿eh? A mí me lo han dicho. Decir, he publicado 17 libros y decirme, ¿para qué publicas tantos libros si no te ganas la vida con ellos? Pero vamos a ver, si no es ganarme la vida, es el orgullo personal de poder haber publicado 17 libros, ese orgullo personal de hacer algo que te gusta y plasmarlo en un libro. Es que no es, a veces las cosas no se hacen por dinero y hay gente que eso todavía no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende, Juan Carlos. Por eso digo, así vamos a ir terminando con el recorrido por las empresas que hacen este tipo de rutas. Sobre todo nos hemos centrado en la ciudad de Barcelona, más que nada porque... Sí, claro. Porque, por desgracia, ya digo, no tenemos hoy actualmente ninguna empresa que se dedique en las zonas de Tarragona o Girona, que consideramos, estoy seguro que consideramos que es yo creo que incluso una afrenta, una afrenta no a la moralidad general, sino a nuestra forma de ver la historia y el misterio, ¿no? De la historia. No, pero es que es una pena porque ciudades como Tarragona, por ejemplo, aparte de lo que hemos comentado de lo que era Tárraco antigua, a nivel histórico-militar, por ejemplo, en la Guerra Civil, toda la zona del delta del Ebro fue una zona de batalla donde murió mucha gente, donde hubieron barbaries de una parte de la otra y realmente es una de las zonas más importantes a nivel geográfico de la Guerra Civil Española. Y en cambio, parece que esté totalmente desconocida. Parece que esté totalmente desconocida. Por ejemplo, pues, hay unas empresas, pero habría que estudiarla más en profundidad y tal, que hay, por ejemplo, en Tarragona, por ejemplo, hay una empresa pequeñita, se llama Itinere, ¿vale? Que en realidad hacen tours generales, pero tienen uno, por ejemplo, que he visto que lo has hecho ahora hace relativamente ya, y que hacen una pequeña ruta a misterios y leyendas de Tarragona, ¿no? Que no tiene nada que ver con rutas y misterios o con otras empresas, y ya digo, Itinere, es interesante mirar, y que hacen... miran la Catedral de Tarragona, hacen las vueltas de la Mercería. Claro, tú te vas, por ejemplo, a Aragón y tienes Belchite, pero aquí en Cataluña, en Tarragona, tenemos Corbera de Ebro, que es lo mismo que Belchite, lo mismo. Es el Belchite catalán. Y en cambio, son rutas que la gente no las conoce. Ya, pero perdona, en Corbera ocurre totalmente lo contrario que ahora ya pasa en Belchite. En Corbera no quieren turismo, no quieren recordar eso. Sí, pero puedes ¿Lo tienen vallado?
¿vale? Lo tienen Yo, vallado. yo he entrado en Corbera gratuitamente y está toda Sí, la ruta está toda la ruta del abecedario explicándote toda la historia, están las casas, está mucho más cuidado que Belchite en ese sentido. sí, sí, realmente sí, pero da la sensación que no quieran que eso se expanda, o sea, que eso se generalice, o sea, el visitar aquello como ruta habitual. Ajá. Y algo que no entiendo, ¿no? Porque es que Una Belchite, pena, es una pena, es una pena porque es historia pura de España, ¿eh? es todo lo contrario. Belchite se llena de gente porque sí, porque ya es famosa por las redes y todo, pero en sí el ayuntamiento está dejando que se caiga a trozos. Sí, pero encima está cobrando por entrar Encima está ahora. cobrando. Uy, calla, que la última, por ejemplo, de lo de la historia de Belchite. Ahora resulta que han sacado para pagar por Bizum ayudas para la reconstrucción de la Belchite, de la ciudad de Belchite antigua. Me huele a cucharada eso, me duele una cucharada económica. Claro, o sea, se pueden hacer donaciones y, claro, dicen donaciones que, claro, que te dan un papelito para desgravar a Hacienda, Sí, porque sí. son donaciones para el Sí tema que, de... sí que es cierto que yo últimamente que he visitado el Chite he visto algún andamio, alguna obra, algo que están haciendo allí, pero principalmente para que no caigan las casas en el centro del pueblo, toda la que Sí, sí, la plaza simplemente para que no se donde, vaya a la calle. donde mataron al alcalde con Olobús, por Sí, ejemplo, al alcalde de Belchite con Olobús, allí sí que están haciendo reconstrucción y tal, pero muy poquita cosa, ¿eh? Muy poquita cosa. claro. A ver, bueno, ahí hay un problema. Siempre habrá el mismo problema, que es lo que decían un día, que es que muchos de esos terrenos, porque ahora ya son terrenos, ¿vale? Pues se han caído ya, tienen dueños, Lo que son me privados. sorprende, lo que me sorprende mucho de estas rutas, Juan Carlos, que no haya salido una ruta misteriosa, por ejemplo, por la zona de Aragón y sobre todo en la zona del Moncayo, con toda Oye, la historia del misterio que tiene el Moncayo. El Moncayo es la base y el corazón del misterio. Es sí, que es alucinante allí lo que hay, es impresionante. A nivel de sí, pero misterio, a nivel de parapsicología, el Moncayo es brutal, brutal, pero brutal, brutal. en En serio. cambio, no tiene ese reconocimiento del mundo del misterio y no existe ningún grupo que trabaje toda aquella zona. Pues Porque no. es que es una pasada lo que hay allí en el Moncayo, ¿eh, Juan Carlos? Es No, que no, no solo tenemos un conozco montón, pero muchísimas, un, muchísimas. un montón de puntos. Tenemos, por ejemplo, la carretera aquella que en vez de subir baja, que Sí, parece que, por ejemplo, que va al revés y los sí. coches van solos, dices, bueno, pero si es una subida y los coches suben solos, ¿no? Ya, pero mira, yo hice un día una prueba. Hay varias carreteras. Una de estas, hostia, no me acuerdo que Es un efecto, es un efecto, es un efecto visual, ¿eh? sí, sí, pero con un péndulo, solo con una plomada te das cuenta Sí, sí, ya va al del revés, efecto sí. visual, Ya va al ¿no? Del revés, sí. efecto visual, ¿no? Y entonces, bueno, dices, le has quitado toda la gracia, coño. Porque te quedas con la historia de, ay, mira, mira cómo sube el coche con el motor parado. Y Sí, tú sí, dices, no, no. Sí, sí, pero sí. bueno, ya terminamos con este tema de las visitas y había otro tema que tenía más o menos pendiente en relación al caso que hablamos la semana pasada de Valencia, ¿vale? De Chiribella, lo del tema de Sí. los policías, ¿vale? Y bueno, es para terminar más que nada porque eh, encontré interesante entonces, encontré varios reportajes y entrevistas a policías y guardias civiles y tal. Y entonces, claro, lo planteaban como policías y sucesos paranormales. ¿Qué hacer si el sospechoso no es humano? Hostia. Dices, claro, dices, coño, ¿no? Y claro, aquí, por ejemplo, pues hablaba en una entrevista a un policía nacional, Cristian Puig, y bueno, pues hablaba más o menos de lo que era su experiencia y tal. O sea, él pertenece a un grupo incluso de antidisturbios, ¿vale? Un cuerpo de la Policía Nacional
que de los que van equipados, o sea, con escudo, o sea, tíos rudos, ¿no? Y hechos, ¿no? Y claro, dices, claro, claro, te vas con tu equipo y tal, con todo puesto, dices, vale, te metes en un sitio, en un temario de estos, pero claro, cuando te metes y te encuentras con fenómenos paranormales, o sea, aquello de golpetazos, algo que sale disparado, ¡pum!, me ha caído una piedra, no sé qué. O sea, claro, y entonces pues explicaba, ¿no? Claro, dice, pero claro, no hay ningún manual. Vaya, vale. Y bueno, pues lo que le explicaba, decía, a ver, lo que no la gente no ve, dice, claro, cuando pasan estas cosas, claro, la lógica se desvanece, dice, informes que no se redactan. Que eso es muy importante porque muchas veces cuando ocurren estas cosas, los mismos policías se miran con el jefe del equipo y dicen, no, esto no ha pasado nada, esto olvídalo, no ha pasado nada, ¿no? Pistolas, dice, incluso cosas que no salen, dice, pistolas en manos que tiemblan, manos que tiemblan porque, a ver, son personas al fin y al cabo. Y por sus creencias, pues pueden creer más, pueden creer menos, pero a ver, ante un fenómeno importante de este tipo, claro, estamos hablando de fenómenos importantes, más de los que realmente, claro, es lo que explicaban, más de lo que realmente se publica y que se publica en prensa, o informes que se abren, ¿no? O sea, hay muy pocos informes, porque la mayoría pasa esto, dice, pero pasa más a menudo de lo que parece, de encontrarte con fenómenos poltergeist, que son muy interesantes porque tengo que estudiarlos, porque son fenómenos poltergeist muchas veces no solo en viviendas, sino en locales en los cuales no hay nadie. ¿Vale? Y que uno de los principios del fenómeno poltergeist más importante es que el fenómeno poltergeist lo alimenta teóricamente una persona con ciertas capacidades y su energía es la que genera ese fenómeno. Pero claro, ¿qué ocurre cuando se producen, muy pocas veces, pero cuando se producen este fenómeno sin haber gente implicada, vamos, o sea, personas? Y entonces, pues es interesante porque, claro, ni ellos tienen explicación, ni la ciencia, por ejemplo, o la parapsicología puede tener una explicación clara, ¿no? Es decir, o sea, si quitas, es por ejemplo, cuando te enseñan de que si tú tienes una vela con su mecha, ¿vale? La cerilla es el componente, digamos, es el iniciador del fuego. Necesitas un elemento que es el oxígeno, o sea, hay ciertos elementos que se necesitan físicamente para que esa llama se encienda. Pero claro, ¿qué pasa cuando quitas uno de los elementos? O sea, si tú tienes una llama, tú pones un vaso, quemas el oxígeno, se quema el oxígeno y se apaga la vela. O sea, uno de los elementos ha desaparecido. Si tienes oxígeno, pero la mecha se queda demasiado corta y no puede generar fuego, también se apaga. Al igual que es cuando se acaba la vela en sí, también se apaga. O sea, necesitas ciertos... Hay un experimento, por ejemplo, que relata esto, que es cuando tú apagas una vela y pones una cerilla a medio metro, más o menos, el mismo gas, el mismo aire de condensación de la vela hace que la vela se vuelva a encender. Eso lo hemos hecho todos en ese tipo de experimento. Y con eso te explica realmente lo que es la función de los elementos, ¿no? De por qué se vuelve a encender esa vela cuando el fuego está muy alto, ¿no? Y es por el aire, la condensación del aire que produce el haber apagado esa vela, ¿no? Es física cuántica pura, ¿no? Física pura. Bueno, pues básicamente pues en eso. Cuando te metes en un local, porque ha habido aviso de los vecinos y tal de que hay ruidos, y claro, el equipo entra porque piensa que puede haber ladrones, ¿vale? Imagínate cualquiera, una tienda cualquiera, una joyería o lo que sea. Y que claro, cuando te encuentras que sí, que se produce cierta fenomenología, pero te supera porque no hay nadie. Entonces, claro, los policías pues estaban explicando que habitualmente como que
salen lo más rápido posible del local. Informe, no había nadie, ha saltado la alarma porque posiblemente hay ratas o ratones, o sea, meten cualquier excusa y se quitan de encima el problema. De todos esos casos hay uno bastante interesante que, para terminar, que es de una pareja de la Guardia Civil en unos olivares de Jaén, creo recordar, sí, en Jaén, que resulta que estaban robando. En esos olivares, pues habían puesto una denuncia de que estaban robando y que estaban viendo merodear a gente. Bueno, pues sí, pues entonces, pues eso, que básicamente están y no hay nada que hacer. Bueno, como siempre. Pues no, estando así porque hemos llegado ya al tiempo, si no nos cortan las orejas, y nos vemos la semana que viene en estos debates tan interesantes que a veces nos propones. Y a todos ustedes esperamos aquí en Radio Espí, en el 107.2 de la FM, aquí en Energías y Misterio, con un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Hasta la próxima semana, amigos.